Gracias, presidente. Antes de comenzar con las enmiendas, me gustaría comentar que estoy un tanto sorprendido por el hecho de que se critique de manera reiterada y por parte de los mismos grupos parlamentarios el que españoles utilicen la bandera de España. Yo podría entender que no les gustan las banderas, es decir, bueno, a PSOE y a Podemos no les gustan las banderas, pero es que PSOE y Podemos se envuelven en todas las banderas, excepto en la única bandera que representa a todos los españoles. A ver si se enteran de una vez de que España no es un invento de la derecha y que, además, no hay nada más social que un país. Respecto a esta sección 25 de los presupuestos, en Ciudadanos hemos querido dotar de más recursos a la agencia EFE y han sido varios, además, los grupos parlamentarios que han incidido en la misma idea. Pero solo uno de esos grupos parlamentarios va a votar favorablemente a estos presupuestos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Todavía están a tiempo, señores del Partido Socialista, de rectificar y evitar el cuponazo nacionalista y todavía pueden abstenerse. Los motivos por los que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha querido dotar de una financiación mayor y más estable para la agencia EFE son varios, pero les voy a señalar los dos principales. El primero es porque la Comisión Europea determinó que la agencia EFE es un SIE, un Servicio de Interés Económico General. Esto obliga a un desarrollo por parte del Gobierno para garantizar su financiación suficiente. Y dos, que consideramos que el papel de la agencia EFE es fundamental en estos tiempos. Desde cualquier IP se puede generar una noticia falsa. Consideramos que el papel de la agencia EFE contra estas fake news puede ser fundamental. Estas fake news van a ser tratadas tanto en Europa como aquí en el Congreso, para lo cual se ha creado un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo, que todavía no se ha constituido, pero los señores de Podemos ya han salido corriendo. Y es porque los señores de Podemos, frente a las fake news, surfean cómodamente sobre el clima que generan estas noticias falsas y tienen una relación con la realidad muy similar a la que tiene Drácula con el profesor Van Helsing. Los medios de comunicación públicos tienen hoy en día una misión fundamental: contar la verdad e informar de forma aséptica. Si bien esta era la función esencial desde siempre de todos los medios públicos, cuando el bipartidismo les deja, claro. Hoy, cuando se puede intoxicar desde cualquier lugar del mundo y camuflado en la jungla que es Internet, torna esta función más fundamental que nunca. Por otra parte, recuerden que hoy son cada vez más las agencias que informan en español, no todas españolas y no todas precisamente interesadas en los intereses generales de los españoles. Apostemos por que sea EFE la agencia de noticias en español por excelencia. EFE tiene una hoja de servicios enorme y brillante. Quiero recordar que fue la agencia EFE la que tomó las fotografías, las únicas fotografías que hay, de hecho, del golpe de Estado, el intento de golpe de Estado que se dio en esta misma sala el 23 de febrero del 81. Que fue un miembro de EFE el primer periodista occidental que encontró el cuerpo de Pol Pot, el líder de los Jemeres Rojos, en Camboya. Y que fue EFE también quien siguió y desveló muchos de los devaneos del pintoresco y choricesco sucesor de la Guardia Civil, Luis Roldán. La Primera Guerra del Golfo, el Mundial 82 o Barcelona 92 son otros hitos importantes para EFE. EFE puede ser un lazo más con Hispanoamérica y EFE es, además, una vía de unión más con los países de habla en español. Y hablando de medios de comunicación del Estado, quiero aprovechar para pedir al Partido Popular que dejen de bloquear la renovación por concurso público de Radio Televisión Española. Sabemos que poner al frente de Radio Televisión Española a profesionales y no a amiguetes es un roto al viejo bipartidismo. Lo es para el PSOE, que empezó toda esta maraña de intervención de Televisión Española censurando hace mucho tiempo ya un concierto de Javier Crae cuando cantaba lo que no les gustaba a ustedes, y lo es para el PP, que envía argumentarios a los informativos cuando es el presidente del Partido Popular quien tiene que ir al juzgado. Hacía referencia el señor Moreno a que no hemos presentado enmiendas en Radio Televisión Española y que eso es un síntoma de que va todo maravillosamente en Televisión Española. Y es que el señor Moreno, que no lo veo, pero seguro que le contarán que le digo esto, por favor, el señor Moreno tiene una concepción de Televisión Española muy distinta a la que tenemos nosotros. El señor Moreno cree que Radio Televisión Española es la radio y televisión del Gobierno y nosotros, en Ciudadanos, creemos que Radio Televisión Española es la radio y televisión española de todos los españoles.
Volviendo a F, para señalar la importancia de un periodismo del tipo que hace la agencia F. Miren, fue un periodista, John Hersey, quien cambió para siempre la perspectiva de la bomba de Hiroshima. La hizo desde el punto de vista humano. Fue un periodista, Orwell, el autor del homenaje a Cataluña que tanto nos hizo saber sobre nuestro episodio moderno más triste, la Guerra Civil. Chávez Nogales también sobre esta guerra o sobre la caída de Francia en manos de los nazis. Augusto Asian en Londres bombardeado. Camba dando vueltas por todo el mundo describiéndolo como nadie. Todos periodistas escribiendo la historia. Y F, entre otros, describe nuestro presente. No quiero terminar sin agradecer a los grandes profesionales de F su buen trabajo, su trato y pulcritud. Todos los que están en esta Cámara saben de qué les hablo, porque F está aquí en el Congreso también, contando lo que pasa en el resto del mundo. El buen periodismo deja el mundo descrito para siempre y las noticias de hoy son la historia de mañana. Muchas gracias.